Claudia Sheinbaum atenta contra la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, ella, la misma que en la construcción fantasiosa de su propia historia se ha señalado a sí misma como una líder estudiantil que en 1986, entre otros temas, persiguió el respeto a la autonomía universitaria. Así es como personajes tan típicos como ella, que vive de la propia mentira, de la fantasía y en consecuencia de la propaganda, pisan la propia realidad sin importarles en modo alguno la dignidad. Miren ustedes estas definiciones que ella ofreció hace un día y que no han sido recogidas con la justa importancia que tiene por los medios de comunicación tradicionales, arropada la criatura del presidente, justamente en ese operativo de Estado impulsado por Andrés Manuel López Obrador, para que, entre otras cosas, esos medios mismos la solapen. Pero aquí está. Claudia Sheinbaum buscaría que la austeridad republicana también se aplique en las universidades, dice Político MX. Y enseguida, esta es la cita, los dichos textuales, acompáñenme. Con respecto a la autonomía de las universidades, el aumento de la inversión a las universidades públicas tiene que ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana. El recurso público tiene que utilizarse para las actividades sustantivas. Para ello tiene que haber un proceso de revisión interna, respetando la autonomía de que así se esté utilizando el presupuesto público. Lo que no queremos es que se vaya para engordar una burocracia, sino que vaya a las actividades sustantivas, aseguró la candidata a la presidencia de la República del oficialismo. A ver, vayamos por partes, porque aquí sí se imbrica contexto y definiciones. El contexto. En 1986 privaba la idea de la austeridad y en consecuencia también del aumento en las cuotas para los propios estudiantes. En contra de eso, y más allá de que coincidamos o no con el esfuerzo reformador que entonces encabezó el rector Jorge Carpizo, en contra de eso, digo, se manifestaron decenas de miles de estudiantes. No exagero, si hemos de incorporar al Instituto Politécnico Nacional y a las todavía muy jóvenes universidades autónomas metropolitanas, podríamos decir que cientos de miles, junto con ciudadanos que simpatizaron con ese que es el movimiento estudiantil más importante después de 1968. Tenía el mismo movimiento distintos planteamientos, todos ellos orientados a, incluso subrayando demasiado en la necesidad de mayores recursos para la universidad. Como digo, independientemente de lo que opinen ustedes y yo, el registro histórico es estrictamente ese. Se requería, gritábamos los estudiantes en distintas calles de la Ciudad de México, elevar el presupuesto de la educación, del Producto Interno Bruto, al 8% e incrementar sustancialmente el presupuesto a las universidades. Claudia Sheinbaum estaba dentro de ellas. Dentro de esas personas que escupía en los planes de austeridad, en la necesidad de ajustes económicos y de eficiencia para el desarrollo de las propias universidades. Eficiencia, digo, estableciendo la meritocracia estudiantil a través del rendimiento de los propios jóvenes y no necesariamente de la gratuidad en sí misma para el acceso y la permanencia a la universidad. Así, entre otros temas, el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario estuvo en contra de que se acabara el pase automático entre las preparatorias y los SHs para el nivel de licenciatura.
Estuvo en contra de distintos otros temas, pero quiero subrayar en particular el asunto del presupuesto. Porque en efecto, hubo quienes decíamos que el presupuesto de la universidad debía de establecerse en función de las necesidades académicas y de los rendimientos académicos. Y hay quienes decían que no, que esa era una visión neoliberal, y Claudia Sheinbaum estaba dentro de ellos, porque Claudia Sheinbaum decía, sostenía y para eso gritaba y salía a las calles, que el gobierno de la República no debería de establecer la austeridad en las universidades y menos en la UNAM. No debería establecer la austeridad en las universidades y menos de la UNAM. Y decía más. Decía que se necesitaba incrementar el presupuesto con pleno respeto a la autonomía, sin ninguna necesidad de que la universidad expusiera todos aquellos mecanismos, todos aquellos aspectos que norman sus actividades académicas, de investigación, de promoción de la cultura, porque eso significaba, desde luego, atentar contra la propia autonomía que estaba garantizada por el Consejo Universitario y que el rector de la universidad debería de velar por ella. Tantos años después, y Claudia Sheinbaum escupe sobre su propia cara. Y ahora es, pretendiendo representar al poder, la emisora de exactamente el mismo criterio contra el que ella luchó, la austeridad, que en el propio contexto del populismo eso ha significado, todos lo sabemos, una enorme ineficacia, un deterioro de las instituciones y de los servicios públicos de salud y de educación, precisamente. Y eso es lo que ella pretende en la UNAM. Porque en efecto, una cosa es haber sido grilla de la misma y utilizar a la institución como un instrumento de escalafón político, y otra cosa es tener convicciones que son las que no conoce Claudia Sheinbaum. Porque ahora dice, con pleno respeto a la autonomía, pero el gobierno tiene que revisar los planes, programas de estudio, los rendimientos académicos de la propia institución, porque eso es lo que en el fondo está sosteniendo con estos dichos que les acabo de leer a ustedes. Y en consecuencia es importante entonces, decía yo que se imbricaba contexto con actualidad, que tengamos memoria los universitarios que fuimos jóvenes en el 86, y que leguemos esa misma memoria a los jóvenes de la UNAM, a ustedes que me están viendo en estos momentos, para defender la autonomía de la universidad en frente del populismo autoritario que representa la criatura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pugnar que sean las propias autoridades universitarias y sus propios mecanismos de deliberación los que delimiten no solo sus rendimientos y sus promociones académicas, sino sus necesidades presupuestarias, que son las que se valoran en el Congreso Legislativo, a partir de una evaluación estricta y única, y subrayo, autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, sirva desde luego esta definición que ha hecho Claudia, por supuesto temerosa, porque no la va a hacer allá a la UNAM, como una muestra muy clara del significado del populismo, que es el abandono de la educación, el imperio de la estupidez, el querer hacer a las instituciones víctimas de esa definición política en la que ellos, sí, los populistas autoritarios, creen que encarnan todas las bondades de un Estado, de un país así, diluyendo poderes autónomos, diluyendo equilibrio de poderes, diluyendo leyes, diluyendo instituciones, pero sin duda con la UNAM se topa con pared.